patología. Entonces la fisiopatología del asma es algo, como es una patología atópica, o sea, de tipo alérgica generalmente, lo que va a producir es una descarga inflamatoria donde va a haber una alteración o actuación de linfocitos, mastocitos, vitamina, ¿qué más? Inmunoglobulina E, sobre todo en todo proceso alérgico, ¿ya? Entonces, no son identificados. Leucocitos, inmunoglobulina, mastocitos, sobre todo, y liberación de histamina. Eso que es lo que me va a producir a nivel bronquial, me va a producir edema, broncoconstricción y de todo, y secreción. Este edema es lo que me va a llevar a producir secreción, pero ya lo que me diferencia de otros tipos de inflamaciones respiratorias es la broncoconstricción. Ya saben, ¿no? Si fuera solo estos dos, ¿qué serían? Si no tuviera broncoconstricción, es una bronquiolitis, ¿no? Cuando ya al cuadro se me incorpora la broncoconstricción, hago un cuadro asmático. ¿Okay? Bien. Clínicamente, ¿qué voy a tener? Tos, sobre todo nocturna. Va a haber taquipnea y va a haber sibilancias. Esa es la triada típica, tos, sobre todo nocturna, taquipnea y sibilancias. Muy bien, estas sibilancias de inicio son expiratorias, luego pueden ser expiratoria e inspiratoria en un cuadro más avanzado, y por último puede no haber nada de nada, ni murmullo vesicular, ni sibilancia, ni nada. Eso significa que hay una broncoconstricción severísima y no hay murmullo vesicular. Eso es grave. ¿Okay? Perfecto. Y el tratamiento. Avanzamos la cosa. No, antes de bien. Y diagnóstico. Muy bien. Entonces ya saben, el asma es una enfermedad obstructiva crónica de característica reversible, que a nivel bronquial va a haber edema, secreción y broncoconstricción. Esto producido por una descarga inflamatoria, producido también por linfocitos, inmunoglobulinas, mastocitos, vitaminas. Y obviamente hay otros sobre todo, pero siempre se caracteriza por un aumento de IgE, siempre inmunoglobulina E, siempre, sobre todo eso. Entonces, la clínica va a ser tos nocturna, generalmente va a haber tos, puede haber durante el día, pero con predominancia en la noche. No significa que en el día no va a haber nada de tos. Hay, y sobre todo en la noche, a veces no pueden dormir el paciente. Taquipnea
en cierto grado, y sibilancia, que el inicio es expiratoria. Si aumenta puede ser en un periodo expiratorio e inspiratorio, y si yo no oculto nada, significa que y si llega el paciente cianótico, no oculto nada, no voy a dilatar el cuadro pulmonar. Entonces, por eso es importante siempre ocultar a los pacientes sanos, porque yo voy a saber cuando un paciente tiene un pulmón vesicular normal y cuando no lo tiene. Por ahí nunca oculté y digo, no hay nada aquí, pero es porque no hay nada de aire. ¿Ya? Y el diagnóstico, ¿cómo lo voy a hacer? Llega el paciente, lo primero es la clínica, ¿no? Lo segundo, viene la clínica. Segundo, lo más rápido que puedo pedir es una radiografía de tórax. Y en la radiografía de tórax, ¿qué va a haber? Atrapamiento aéreo. ¿Ya? Atrapamiento aéreo. O sea, una radiografía donde voy a ver en la parte pulmonar más negro que lo normal. Quizás no se vea trama vascular, entonces generalmente la radiografía, ya saben, se ve así, pulmón y el otro pulmón, y aquí muchas veces se ve trama vascular normal, ¿ya? Trama vascular. Y esto sí se ve aquí, y esto la cúpula y otra más. ¿Ya? Generalmente en el obstruido hay una horizontalización diafragmática, como les dije, horizontalización de las costillas y un aumento del espacio entre costales, y además es menos probable ver la trama vascular, se ve más negro el pulmón porque acumula más aire. Ya entonces, diafragma se horizontaliza, costillas se horizontalizan, los espacios se abren y hay una acumulación de aire. ¿Por qué? Porque no puede eliminar el paciente porque hay una broncoconstricción. Entonces, cuando yo oculto, va a estar sobre todo al final de la explicación. Así ustedes van ocultando. Bilateral. Si yo oculto a un solo lado, siempre tengo que pensar en cuerpo extraño. ¿Ya? Puede que de repente entró una semillita de girasol, no sé, a veces ni se dan cuenta, y hay son pacientes que tosen, y uno cree que es un cuadro objetivo. ¿Por qué? Porque en un cuerpo extraño no va a haber fiebre, no va a haber nada, ¿no? Y a veces pasa. Yo oculto y era un solo lado similar, entonces viene a ser el lugar que haya un cuerpo extraño. Generalmente en la radiografía no se observa las semillas, no se ven. Entonces en ese caso, si es un cuadro crónico que yo lo veo y no mejora, puedo hacer una tomografía para ver si en ciertos cortes se puede observar el cuerpo extraño. Entonces si es unilateral, voy a pensar en cuerpo extraño. Si es bilateral, generalmente es un cuadro asmático. Muy bien. Entonces, clínica, rayos X, puedo pedir una hemograma donde me interesa ver los sinófilos, porque van a estar esos aumentados, generalmente mayor a 2%. Puedo pedir IgE, puedo pedir sangre para ver si está aumentada también, tiene que estar aumentada. Y sobre todo, lo que me va a confirmar el diagnóstico es lo que se llama espiometría. ¿Ya? ¿Y en qué les voy a hacer? Sobre todo en mayores de 5 años. Y dependiendo de que el niño haga caso, puedo hacer, si es que un niño es un niño que ya hace caso y se comporta bien, a los 4 años puedo pedir. Pero generalmente se hace entre 5 y 6 años. ¿Okay?
para la espirometría, este es lo que me va a confirmar el diagnóstico, la espirometría, ¿ok? Entonces la espirometría es una medición de flujo, tiempo. Vamos a hacer un pequeñísimo dibujo de cómo más o menos es la idea de cómo se hace, ¿ya? Entonces, es como un aparato donde el paciente va a soplar. Generalmente existe la espirometría. La espirometría existe la simple y la forzada. ¿Qué me va a medir la simple? Flujo. ¿Ya? Entonces me mide solo flujo. Perfecto. Aquí me va a medir el volumen tidal, que en los adultos es 500 cc. Luego voy a medir esto sería el volumen de reserva inspiratorio, el volumen de reserva expiratorio, y aquí lo que se llama volumen residual, que ya no lo mide la espirometría. Perfecto, ¿estamos? Entonces, esta es la simple, me mide solamente flujo. Entonces, respiro, inspiro, expiro. ¿Ya? Perfecto. Volumen tidal, reserva expiratorio y volumen residual. Eso es la espirometría simple. ¿Qué es lo que me interesa para el diagnóstico de asma? La espirometría forzada. ¿Okay? Forzada. Este es el que me interesa. Muy bien. ¿Y qué es lo que me va a medir? Lo mismo. Entonces, así. ¿Ya? Bien. ¿Y qué es lo que mide? Mide volumen expiratorio forzado, que es todo desde aquí hasta acá, y el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, que sería aquí. ¿Ya? Mide otras cosas, volumen expiratorio forzado 25-75, volumen expiratorio forzado en el primer segundo sobre capacidad vital. Eso más se usa para EPOC, pero lo que me interesa en el asma es el averiguar, vamos a ver porque vamos a estar analizando. Ya lo que me interesa en el asma es el volumen expiratorio forzado en el primer segundo. ¿Y cómo lo hago? Hago una prueba pre-salbutamol, entonces el paciente sopla. Perfecto, me mide el tiempo en el primer segundo. Cuando salió, eso me dirá la máquina. Muy bien, entonces esto sería pre-salbutamol, ¿ya? Y luego hago una diferencia para post-salbutamol. Hacemos salbutamol y vuelve a hacer el mismo mecanismo del paciente y tiene que mejorar. Si hay una diferencia, del 12% entre la prueba pre-salbutamol y post-salbutamol, significa que el paciente es asmático. ¿Ya? Entonces, yo agarré, soplé. Y en el primer segundo me dio una medida X, que es esta que me interesa, ¿ya? El volumen expiratorio forzado en el primer segundo. Y luego hice salbutamol, hice lo mismo. ¿Ya? Y me da una diferencia de 12% sin salbutamol y con salbutamol. Si me da mayor a 12%, el paciente es asmático porque hay una respuesta broncodilatadora de 12%, de más de 12%, digamos, con salbutamol. ¿Entendieron? ¿O no? Muy bien. Ese sería para el diagnóstico, como les digo, luego de 2, 5 a 6 años. Antes de eso, la clínica solamente la vamos a hacer. También existen los lactantes sibilantes, por si acaso. El lactante sibilante es un paciente que no significa que tenga asma, pero puede tener las mismas características que un asmático. Se le hace el mismo tratamiento
no llega a ser un cuadro grave generalmente, pero mejor hasta los 6 años. 5 o 6 años nunca más va a tener el cuadro. Entonces, como que no nos da ni para hacer el tratamiento. Por eso uno le dice a veces a los padres, vamos a esperar hasta los 6. Incluso es como un pico para hacer la prueba, ¿no? Si de ahí para allá no volvió a aparecer los síntomas, ni le hacemos. Eso se llama los ataques sintomáticos. Bien. Y el tratamiento. Muy bien. Para el tratamiento, ¿qué vamos a utilizar? Los medicamentos que utilizamos para el tratamiento son: 1, beta-agonistas de acción corta. Entre estos, el que tenemos acá es el salbutamol. Utilizamos anticolinérgicos. Entre estos que tenemos acá, los monodipatólogos. Usamos beta-agonistas de acción prolongada. Ustedes cuando vean, por ejemplo, algún tutorial o lean algo, aquí dice SABA. Cuando dice SABA, se trata de salbutamol. Y cuando dice LABA, o de beta-agonista de acción corta, y dice LABA, de beta-agonista de acción prolongada. Y usamos corticoides inhalatorios. Acá tenemos dextrometasona, fluticasona, ¿ya? En aerosol. Sobre todo que no utilizamos es fluticasona. ¿Por qué se lo hago con negro? Porque es la base del tratamiento del asma. Son los corticoides inhalatorios. Escuchen eso, ¿ya? Cuidado que yo les pregunto si ustedes con salbutamol. Entonces, aquí está beta-agonista de acción corta, entre ellos el salbutamol, anticolinérgicos, entre ellos el bromuro de hipatropio, beta-agonista de acción prolongada. Ahí tenemos salmeterol, si no me equivoco, no se puede. Y los corticoides inhalatorios, dextrometasona, fluticasona. Si está con negro, por algo es. Entonces, es la base del tratamiento del asma, son los corticoides inhalatorios. Ya, los corticoides inhalatorios, dextrometasona o fluticasona. Hay más, solo me quedan de 2 ejemplos. ¿Ya? Dextrometasona o fluticasona o fluticasónico. Son aerosoles. ¿Conocen los aerosoles? Bien. Muy bien. Ahora, ¿cómo se utilizan? Ahorita vamos a ir cuando vamos a la crisis de edad. ¿Qué más utilizamos aquí? Muy bien, podemos utilizar, también podemos utilizar sulfato de magnesio, sulfato de magnesio. ¿Ya? Podemos utilizar el sulfato de magnesio, cuyo nombre es sulfato de magnesio. Entonces, ¿cómo actúa? Es un relajante de músculo liso, ¿ya? Es un potente relajante de músculo liso y además inhibe la acción de los mastocitos. No siempre, no en todo lo tutorial, donde lean, dice esa parte que disminuye la acción de los mastocitos. Siempre van a ver ustedes como relajante de músculo liso. ¿Okay? Entonces, por eso es que cuando hablemos uno por uno, vamos a ver sus cuidados que tienen.
voluminosos, pero ya eso ya en caso de que el paciente esté con bastante dificultad respiratoria y no pueda alimentarse. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien, también antileucotrieno se puede usar. Solo vamos a poner a la cara, ¿ya? No hay espacio. Antileucotrieno también. No se usa demasiado en adultos, pero sí en niños. ¿Ya? En niños se utiliza. Entonces, entre ellos tenemos Montelukast, ¿ya? Eso se da una vez por noche. Pueden usarlo 1, 2 hasta 3 meses. Y no es para la crisis, es para control del asma. Bien. Ahora, como todas las patologías tienen una tabla, ¿ya? Una tabla para clasificar la gravedad del paciente. En este caso vamos a utilizar una que es recomendada por la GINA. La GINA, ustedes escuchen, recomendada por la GINA, es como el grupo, diríamos que es el grupo internacional para el manejo del asma. Cada país tiene su grupo, generalmente. Hay en Australia, Inglaterra, España tiene uno que se llama el GEMA, que es similar al GINA, pero el GINA es como el que más se maneja, está acá, ¿no? y es el que más recomendaciones hace. Entonces, la tabla que usa el GINA se llama una que es Pulmonary Score, ¿ya? Esa la voy a pasar obviamente. Es el Pulmonary Score, no ve, entonces Pulmonary Score, ¿ya? ¿Qué es lo que va a observar o estudiar, digamos, en un paciente que viene con una crisis asmática o con asma, frecuencia respiratoria, sibilancias y uso del esternocleidomastoideo? ¿Ok? Muy bien. Esa tabla se las voy a pasar. ¿Ya? Entonces, pero tengan en cuenta que esta es la tabla que más se utiliza. Hay diferentes tablas, ¿ya? Pero esta es la que más se utiliza. ¿Por qué? Porque viene a correlacionar sobre todo con la saturación del paciente. ¿Ya? Correlaciona su puntaje con la posible saturación que tendría el paciente. Pero ahora todo no es saturómetro, entonces es más fácil. Cuando yo tengo que asustarme, cuando tengo una saturación menor al 90%, eso es grave. Entonces, generalmente es un paciente con una gravedad leve, si la saturación es mayor al 94%, es una gravedad moderada si la saturación es entre el 91 y el 94%, y es una gravedad grave cuando es menos del 90%. Eso está en la tabla, no necesitan escribir ni nada. ¿Ya? Y en la tabla ustedes van a ver una parte que dice PEF, ¿ya? PEF es como el flujo máximo que yo puedo inspirar dependiendo de la saturación que tenga. Y ahí van a ver, si es leve yo puedo expirar el 80%, si es moderado el 60-80% de oxígeno, ¿no? O 60% de oxígeno. Entonces mientras más grave, menos oxígeno incluso puedo inspirar. Muy bien. Y vamos al tratamiento. ¿Estamos entonces? ¿Alguna duda hasta aquí? Nada, vamos. Muy bien, entonces para el tratamiento, siempre en todos los tratamientos hay que manejar flujogramas. No nos vamos a inventar nada, siempre manejamos flujogramas, ¿ya? Y dependiendo de la gravedad que nos va a dar el score,
nosotros vamos a manejar el paciente igual, ¿ya? Entonces, en una crisis leve, ¿qué vamos a hacer? Llega el paciente, le da, no hay bastante dificultad respiratoria, bueno, vamos a manejarlo con la tabla, digamos. Llega el paciente, tiene 7 años, una frecuencia respiratoria de 18, una frecuencia respiratoria de 22, ocultamos, está con sibilancia al final de la respiración y hay un incremento leve del uso del músculo esternocleidomastoideo. Entonces es leve, ¿qué tengo que hacer? Salutamos. Entonces, salutamos. Dice ahí con aerocámara. ¿Ya? No dice hasta cuándo utilizar ni hasta qué edad está recomendada la aerocámara. Pero la recomendación para utilizar sí o sí aerocámara, menor de 4 años. ¿Ok? Eso no está en el programa. Pero esa es la recomendación para el uso de aerocámara. Menor de 4 años. Sí o sí. Entonces, ¿cómo tengo que utilizar el salbutamol? Puedo usar 2 PAC. Entonces, PAC significa 1 y 2 apretados. Ahí dice, no dice aquí en PAC, pero dice 1 dosis, 2 a 4 pulsaciones con aerocámara. Entonces, ¿cuál es la dosis de salbutamol? Eso es importante saber porque a veces le tenemos miedo con esto. Entonces le hacemos 2 dosis y ya, porque si no, produce taquicardia, como dice. Entonces el salbutamol generalmente viene de una dosis de 100 microgramos. ¿Okay? Ustedes lo ven ahí o dependiendo. Si ustedes ven ahí, dice 100, por ahí vienen de 200, pero la dosis es de 25 a 30 microgramos por kilo. ¿Okay? O sea, si yo tengo un paciente de 10 kilos, 25 por 10, él va a recibir 250 microgramos. El salbutamol viene de 100, entonces puedo hacerle de 2 a 3 inhalaciones. Máximo yo le voy a hacer 12 inhalaciones. Pesa 20 kilos y a dosis mínima, 25 por 20, 500. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. No hay que tener miedo. La taquicardia por el salbutamol es pasajera. La obstrucción, la broncoconstricción, eso no lo puede matar al paciente. Y algunos ni tienen. Existe otro medicamento que no está en las guías porque no hay un estudio sobre eso, pero el otro medicamento se llama levosalbutamol. Esa molécula del levo hace que no haya una acción sobre el corazón. Entonces disminuye la taquicardia, por si acaso. Pueden hacer reevaluando a los 15 minutos. Ustedes van a escuchar que dicen rescates. Rescate es cuando yo hago 1, 2, 3, 4, 5 y en 15 minutos evalúo. Y si no mejoró, 1, 2, 3, 4, puedo hacer por 1 hora esos rescates. Cada 10 o cada 15 minutos. Cuando llega el paciente con una crisis moderada, puedo hacer rescates con salbutamol. 1, 2, 3, 4, 5, pesa 20 kilos. Y espera. A los 15 minutos, 1, 2, 3, 4, 5. Y espera a los 15 minutos otra vez. Puedo hacer de 1 hasta 2 horas. ¿Ya? Entonces, si mejora aquí con una dosis, entonces se va a la casa. ¿Ok? Entonces yo le puedo dar de alta en caso de que mejore el paciente. Claro, si mejora, se va a la casa. ¿Ya? ¿Cómo me digo?
llega a la consulta con cero, no hay mucha dificultad respiratoria oculto, hay sibilancia, hago una de salbutamol y a los 15 minutos lo reviso al paciente, mejoró, se va a la casa. Si no mejoró, tratamiento de moderado. Si no mejora el paciente. ¿Okay? Entonces, en el leve es una dosis de salbutamol, si mejora se va a la casa, ya con una sola. Si no mejora, pasa al tratamiento del moderado. Ya en el moderado, ustedes van a ver 6 a 8 pulsaciones, pero generalmente en el moderado yo le puedo aumentar la dosis aquí, que antes yo usaba 25 a 30, puedo utilizar a 40 por kilogramo, ya en el moderado. Igual, la primera opción, salbutamol. ¿Okay? Entonces, aquí en el moderado sería 25 por 20 kilos, perdón, 40 por 20 kilogramos, 800. O sea, 8 packs voy a necesitar con esto. Y como le dije, máximo puedo usar hasta 12 packs. Entonces, y ahí voy a hacer ya los rescates. Cada 20 minutos lo puedo hacer hasta por 3 ocasiones. ¿Ya? Yo le estoy leyendo el programa que sí o sí se usa por el que es recomendado por el ¿cuál era? En China, pero también hay cosas que uno hace en la práctica. Entonces aquí dice por 3 dosis, ¿no ves? Pero a veces puedo usar hasta por 2 horas. Esas 6 dosis serían por 1 hora, pero a veces si hay leve mejoría, usando 2 horas mejor y se va a la casa. Mejor tener 1 hora más que internarlo así. Recuerden que el cuadro generalmente no es infeccioso, generalmente, pero puede ser infeccioso, y internarlo y exponerlo a otras enfermedades es más peligroso. Muy bien, en este caso está indicado el salbutamol, o también están indicadas nebulizaciones, y las nebulizaciones también son con salbutamol. ¿Ya? ¿A cuánto le voy a hacer el salbutamol? El salbutamol aquí dice 0.15 miligramos por kilogramo. Y se olvida uno de cómo sacar la fórmula, ¿no? Ya le dije, lo pueden hacer directo, 0.6 por kilo también. Porque ese 0.15 por kilo ustedes tienen que sacarlo con la presentación de salbutamol, etc. ¿Ya? Pero si hacen 0.6 hasta 0.9 por el peso, esas son las gotas directas. O si se olvidan de la fórmula, igual pueden usar 3 gotas por kilo. ¿Ya? ¿Por qué le digo así? Porque ustedes acumulan un montón de conocimiento, entonces tengo que pasarles lo más fácil, ¿no? A veces. Porque sucede, ya le dije, sucede como la doctora es que recibió el paciente, que uno quiera que se olvide, ¿no? Entonces ahí puedo utilizar la dosis en sí es 0.15 miligramos por kilo de peso. Para facilitarme la vida, yo puedo usar un cálculo de 0.6 por peso. Eso me da en gotas directas. Lo que me salga lo pongo en gotas. Un máximo de 0.9. ¿Ya? Y si me olvido de eso, puedo usar 3 gotas por kilo. Pero para cuestión de exámenes va a ser 0.15 siempre. Ustedes tienen que tener el conocimiento teórico y el conocimiento y la facilidad práctica. ¿Sí? Muy bien. Igual, para las nebulizaciones puedo hacerla en rescate, ¿ya? Cada 20 minutos para cada 15 minutos. ¿Cuál es la diferencia, la ventaja entre la nebulización y el salbutamol con aerocámara? Solamente la acción es la misma. El tiempo del salbutamol con aerocámara es 10 segundos.
La nebulización son unos minutos que se nebulizan de 10 a 15 minutos. ¿Ya? Siempre dan a preguntar a los padres, doctor, ¿cuánto tiempo nebuliza? Porque yo estoy 20 minutos ahí. No, no es. De 10, máximo 15 minutos se nebuliza. Antes de que uno lea, se mezclaba, como le dije el otro día, con 5 ml de fisiológico. Ahora la recomendación es que coloque 3, máximo 4 de fisiológico, porque a veces mucho tiempo y mejor extracción del medicamento cuando medimos cantidad de fisiológico. ¿Ya? Con 3 ml de fisiológico a 4 máximo, más la cantidad de medicamento, basta. ¿Ya? Entonces, y para mejorar incluso la acción del salbutamol, puedo usar bromuro de hipatol, que es un anticolinérgico. Igual, mezclado en una nebulización. ¿Ok? Entonces, el salbutamol es un broncodilatador, no se olviden. El bromuro de hipatol es un anticolinérgico. ¿Qué significa anticolinérgico? Que bloquea la acción de la acetilcolina en el músculo liso. La acetilcolina en el músculo liso produce broncoconstricción y además secreción de mónica. Entonces, así ayuda. ¿Okay? Entonces, te ayuda como disminución de la secreción de moco y también como broncodilatador. Pero este es más potente el broncodilatador. Y como la fisiopatología es broncoconstricción, prefiero usar salbutamol. Bien. Muy bien. Entonces, ambos son de rescate. Y que rescate, ya saben, cada 15 o 20 minutos. En la guía dice por 3 ocasiones. En la práctica vamos a usar hasta 6 veces. ¿Okay? Si no mejoró, bueno, si mejora, puede irse con salbutamol a la casa. Si no mejora, pasa al tratamiento de grave. Y el tratamiento del grave, obviamente aquí ya va a entrar oxígeno y dependiendo de la saturación puede entrar hasta en estas dos cosas. Pero si yo tengo menor a 90 de saturación, puedo colocar el oxígeno. ¿Okay? Entonces, oxígeno, vuelta, le hago las nebulizaciones. ¿Ya? Entonces aquí ya entra nebulización, que ya saben cómo se prepara y cómo se mezcla. Igual, salbutamol más bromuro de hipatropio o 10 BAF de salbutamol, ahí dosis máxima, igual continúa ya. 10 BAF de salbutamol, entonces no dice I, dice O, lo mismo casi. Prácticamente aquí en la tabla lo mezcló, pero es lo mismo, o nebulización o salbutamol. ¿Okay? Y además, aquí ya aumentando a lo que no hay en las otras, que es corticoides. Corticoides. Vía oral o sistémico. Aquí me refiero a intramuscular o endovenoso. Muy bien. ¿Puede tomar vía oral un paciente grave? A veces no puede porque hay demasiada dificultad respiratoria. Pero si puede hacerlo, podemos darle. ¿Qué podemos utilizar? Prednisona. ¿Qué actúa mejor? ¿Intramuscular o vía oral? Actúa igual, solo que hay una diferencia de unos 5 minutos de acción nada más. Actúa más rápido el intramuscular, ¿ya? Pero no hay ninguna diferencia en el mecanismo de acción. Entonces, igual actúa. Si yo tengo un paciente ahí demasiado irritable que le tiene terror a los inyectables, no me voy a negar que al ponerse más estresado aumente la broncoconstricción, porque el estrés, el frío, los ejercicios,
el ácaro, sobre todo el ácaro, son los desencadenantes. Entonces, si yo empiezo a estresar a un paciente, me puede producir un malo de confusión. Entonces, otro dato es desencadenantes, ácaro, sobre todo acá en esta zona, cuando hablamos de Europa o de zonas altas, vienen a ser el polen, digamos. Ejercicio desencadena, el frío también, y procesos alérgicos, procesos infecciosos también desencadenan. ¿Okay? Bien, ¿qué más? Ya, entonces puedo dar prednisona. ¿A qué dosis puedo dar? A 1 miligramo por kilogramo de peso. ¿Okay? De 0,5 a 1, pero ahí pueden dar a 1. Podemos dar por 3 a 5 días de prednisona. ¿Okay? ¿Qué más puedo dar? Entonces, aquí voy a dar prednisona. Y aquí puedo dar hidrocortisona, puedo dar metilprednisolona. Uno de los dos. Por si acaso en el flujograma no está la hidro ni la metil, pero hay que usar ya. Hay que usar en caso de que yo no tenga que el paciente no pueda consumir la vía oral, entonces le colocamos intramuscular. La hidrocortisona podemos empezar con una dosis estándar de 10 miligramos por kilo peso, solo una, y luego mantenemos a 10 miligramos por kilo peso día. ¿Ya? ¿Cómo voy a sacar? Entonces, viene un paciente, pesa 20 kilos y 10 por 20, 200 miligramos. En ese momento que yo con la crisis, entonces ahí 200 miligramos. Y lo vamos a internar, obviamente, es grave el paciente, no debería estar internado. Entonces aquí, primero en el PO, digamos, en mis indicaciones, en el PO no puede alimentarse. Segundo, oxígeno para saturación mayor al 94%. Generalmente se puede poner por mascarilla a 6 litros por minuto. 3 líquidos endovenosos. ¿Qué le voy a poner? Fisiológico, no, uso de 70, ¿no? Ahí aplico fluida y cega, el paciente no está deshidratado, necesita líquido porque no se puede alimentar. 4, empiezo ya con los rescates, ya sea nebulizaciones o salbutamol, nebulizaciones o salbutamol directo con aerosol. ¿Qué más? 5, si voy a poner hidrocortisona, pongo ahí 200 miligramos endovenoso o intramuscular, está. Pues si ya está con vía, pongo intravenoso. Si no tiene vía, intramuscular. Ya 200 miligramos. Y luego se le pone ahí, mantengo a 10 miligramos por kilo, día. 10 por 20 kilos, 200. Como dije día, lo divido en lo que le voy a dar. Si le voy a dar cada 6 horas, divido entre 4. 50. Luego 50 miligramos cada 6 horas. Le voy a dar cada 8 horas, entre 3. Luego 66.6. Voy a poner 65 miligramos cada 8 horas. ¿Ya? Así se mantiene. Entonces, hidrocortisona, 10 miligramos por kilogramo. Está significa es una dosis llana. Luego 10 miligramos por kilogramo día. Le puedo poner si quieren cada 6 o cada 8 horas. Ya saben, máximo los corticoides 7 días, ¿ya? Y con una disminución de más o menos 20% por día. Ya llevo 3 días y veo que está mejorando, bajo 20% para el cuarto día, bajo 20% para el quinto día, bajo 20% para el sexto día, con el objetivo de que al séptimo día no tenga nada de paciente. Porque ya saben ustedes, produce síndrome de Cushing si yo le empiezo a dar mucho tiempo.
100 de prednisona, eso generalmente le coloco a 0.5 miligramos por kilogramo día. Bien. Obviamente, si el paciente va empeorando, ya va a necesitar de repente intubación. Adrenalina se coloca si yo no tengo broncodilatadores, que sería una catástrofe que yo no tuviera broncodilatadores en el lugar donde yo trabajo. Entonces, lastimosamente ahí sí tendría que colocar adrenalina y puedo colocar de 0.1 a 0.4 miligramos intramuscular. Lo mando para que alguien que tenga broncodilatador le haga el tratamiento. Que antes se utilizaba, pero ya está más en desuso porque existen los broncodilatadores, ya sea como nebulización o como aerosol. Bien, creo que estamos aquí. Ni una hora vamos a hablar. Entonces, ya saben, salbutamol, si es leve, 25 a 30, si es moderado o grave, 40 miligramos por kilo. La presentación, 100, ¿no? Entonces no hay secreto ahí. ¿Ya? ¿Qué más utilizábamos allá? Prednisona, ¿no? Esto es de 0.5 a 1 miligramo por kilo. ¿Ya? Puedo usarlo cada 12 horas, kilo día. ¿Ya? Vienen por 5 días. Este es vía oral, ¿ok? Vía oral. Luego puedo utilizar hidrocortisona. Incluso a 10 miligramos por kilogramo día. Mi primera dosis es 10 miligramos por kilo dosis y luego continúo 10 miligramos por kilo día. Y también puedo usar nitroprednisolona o sería aquí ya no uso los dos, o también cualquiera. Y aquí uso 0.5 miligramos por kilogramo día. Puedo usar, si quieren, cada 8 horas y es igual cada 8 horas. Y por último, ya el paciente internado que no mejoró con nada de esto, puedo usar sulfato de magnesio. ¿Ok? Entonces, el sulfato de magnesio es muy bueno, muy bueno. Cuando el paciente se le hizo todo y no mejora, sulfato de magnesio generalmente es muy efectivo. ¿Okay? Entonces, ¿cómo usamos el sulfato de magnesio? Generalmente hay que tener cuidado. No, si están en un centro de salud, no se arriesguen a usar sulfato de magnesio, porque el sulfato de magnesio, por ejemplo, tiene que pasar uno en media hora. Como es un potente relajante antiflorhizo, no es exclusivo de vía aérea, es sistémico, entonces me puede producir una hipotensión severa. Si yo lo paso rápido, estoy en un centro de salud, no tengo cómo monitorear al paciente, entonces de un paciente que me lleva asmático, ya me llevo ahora un choqueado por vasodilatación. ¿Ya? Entonces ahí me voy a complicar. Entonces si no salió aquí, obviamente ustedes lo van a mandar, ¿no? Entonces se pasa a 50
50 miligramos por kilo en media hora de sulfato de magnesio. Y siempre diluido con solución fisiológica. Entonces yo tengo que pasarle, si es el mismo niño de 20 kilos que no mejoró, agarro 50 por 20, 1000 me sale. Entonces va a recibir 1000 miligramos de sulfato de magnesio. Y eso en 30 minutos. Y siempre diluido con fisiológico. ¿Y con cuánto? Pues lo divido entre 10 y me sale 100. Entonces, con 100 de fisiológico no lo van a usar ustedes, seguramente. Ya no se arriesguen, pero sepan que siempre se diluye, no se pasa de esto. Y sepan que sí se utiliza, entonces, ¿por qué? Porque siempre hay algo más que hacer. Y a veces muchos de ustedes van a llegar a trabajar en un área roja, ¿no? Se llama así, área roja, área amarilla. Entonces ustedes están en su área amarilla, van a usar su sulfato de magnesio. Entonces tienen que saber, a veces ni la enfermera sabe que ustedes chulen, ponen, se le complicó el paciente y ya mandarlo al área roja ahí. O sería, en el caso de acá, a reanimación. Entonces siempre se pasa diluido, ¿ok? ¿Qué más? Perfecto. Entonces, hasta ahí es el tema de asma. ¿Ya? Entonces vamos a dar un resumen, ¿ok? Asma es una enfermedad obstructiva crónica reversible que produce edema, secreción y broncoconstricción. Clínicamente va a haber tos, sobre todo nocturna, taquicardias, sibilancias, y las sibilancias van a ser de inicio expiratorio. Luego, si se complica más el paciente, expiratorio, inspiratorio, y si el murmullo vesicular es abolido, el paciente está muriendo. ¿Cómo voy a diagnosticar? Con la clínica, rayos X, donde va a haber un atrapamiento aéreo, hemograma, donde yo sobre todo voy a ver un aumento de los eosinófilos. Puedo pedir inmunoglobulina E para ver si está aumentada, y mi diagnóstico o mi gold estándar para el diagnóstico va a ser la espiometría. Cuando digan gold estándar significa lo máximo para el diagnóstico, ¿ya? Como si yo estuviera pasando infección urinaria y cuál es lo máximo para el diagnóstico, fue cultivo. El gold estándar para el diagnóstico de infección urinaria fue cultivo. El gold estándar para el diagnóstico de asma es espiometría forzada, ya, espiometría forzada, que me va a medir sobre todo el volumen respiratorio en el primer segundo, ¿okay? Y va a ser positivo si luego del pre y post-salbutamol hay una diferencia de 12%, ¿okay? ¿Qué más? Y en el tratamiento lo que voy a utilizar es oxígeno, beta-agonista de acción corta, anticolinérgico, beta-agonista de acción prolongada, corticoides inhalatorios, corticoides sistémicos, sulfato de magnesio. Tenemos aquí, cuando utilice yo anticolinérgicos, ¿ya? Entonces, para clasificar la gravedad, si es leve, moderada o grave, puedo utilizar la tabla del pulmonar score, donde me va a medir frecuencia respiratoria, sibilancia y uso de esternocleido mastoideo. Y dependiendo si es leve, moderada o grave, siempre voy a utilizar salbutamol, o en el caso del moderado voy a utilizar también salbutamol o nebulizaciones con salbutamol y bromuro hipotrópico. ¿Okay? Y si es un caso grave, obviamente el oxígeno, nuevamente el salbutamol o las nebulizaciones, además de corticoides, ya sea por vía oral o sistémico, con hidrocortisona o metilprednisolona. Tenemos aquí las dosis que se utilizan en caso de que el paciente no mejore, intubación, lo cual es muy difícil de manejar a un paciente asmático intubado, muy difícil, pero hay que intubar. Generalmente ya cuando están intubados, llegamos a utilizar relajantes musculares para que se entregue el paciente, porque igual lo que está intubado, como es una broncoconstricción que hay aquí, yo le doy oxígeno y no le entra, muy complicado.
Entonces ahí lo que hay que usamos ya ortogonio, mercurio ya para que entre un coma profundo del paciente. Además, obviamente, de ellos, de la etc. Y listo, pues.